Buenas tardes, estamos aquí hoy con el arquitecto y urbanista Eduardo Brenes Mata. Buenas tardes, don Eduardo. Muchas gracias, buenas tardes y a todos los que nos van a escuchar y ver en esta ocasión. Invitamos a don Eduardo para hablar de un tema muy importante que es la peatonización. Y lo invitamos porque es uno de los grandes expertos que hay en el tema. De hecho, literalmente usted escribió el libro sobre la peatonización de Costa Rica. Don Eduardo, revisando un poco su biografía, estas inquietudes del tema urbano siempre las ha tenido ustedes, su formación y su experiencia con grandes proyectos en poblaciones, diferentes lugares del país, pero me parece que esto de la peatonización tiene más que ver con sus estudios en Inglaterra, ¿o me equivoco? Sí, de hecho, bueno, yo estuve, antes de llegar a Inglaterra, que fue en el año 90, ya yo tenía 20 años de ser arquitecto. Y aunque había estado siempre involucrado con temas de la ciudad, temas de urbanismo, sí, en efecto fue en Inglaterra cuando casi que dejé mucho de mi formación a un lado para meterme muy de lleno en el tema del diseño urbano y, y en la medida que iba estudiando iba trasladando muchas de las ideas académicas al imaginario que yo iba pensando que podía ser una estrategia, una logística para rescatar la ciudad de San José en ese momento. Sí, porque de hecho, me parece que usted hizo con sus compañeros o su profesor un trabajo en una ciudad. Sí, en Dublín, no, en Irlanda. En Irlanda. Sí, trabajamos algo así como un trabajo de graduación o una tesis en la ciudad de Dublín y ahí seguí yo afianzando el tema de la peatonización y uno piensa, bueno, ¿qué es lo que tienen las ciudades europeas que le permiten a uno generar tanta imaginación, tanta inquietud en torno a caminar la ciudad, ¿verdad? Porque ese es el principal concepto. La peatonización no es cerrar una calle, la peatonización es realmente un estilo de vida urbana y para sentirse uno satisfecho de espacios peatonales, pues fundamentalmente hay que vivir en la ciudad. Porque aunque la peatonización le sirve al que viene de afuera, al que viene a hacer compras, al turista, pero más que todo es para la gente que vive en esa ciudad y que se moviliza a través de espacios seguros, bonitos, agradables, en donde los sitios de encuentro es la misma calle, ¿verdad? Y en la medida que ese eje peatonal o esos ejes peatonales avanzan, vos podés ir vinculándolos con plazas, con parques, con espacios públicos diversos, y entonces vas creando toda una trama de espacios caminables, que es lo que hace que una ciudad sea vivible, segura, agradable. Claro, si hay gente en las calles son seguras. Así es todo lugar que tenga población activa, por naturaleza es más segura, ¿verdad? Porque el espacio está ocupado. Y el hecho de tener personas en la calle caminando, paseando, implica también que hay una relación entre ese espacio peatonal y las edificaciones que conforman la fachada del espacio público, ¿verdad? Porque todos los edificios que vamos haciendo es una fachada que al final es la fachada de todo el espacio público, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay en esas fachadas? Si tenemos portones de hierro, si tenemos verjas, si tenemos oscuridad, si tenemos suciedad,
no tenemos una bonita fachada. En Exactamente. cambio, si caminamos por un espacio que tiene vitrinas de vidrios y las vitrinas, el dueño de la tienda se esmera por mostrarle a sus usuarios o a sus clientes potenciales cosas bonitas, bien iluminadas. Si la gente para y se compra un helado, si hay un restaurante abierto y tiene mesas en el espacio exterior, esa calidad de espacio es lo que hace la vivencia en una ciudad. Oye, en Europa sí hay una tremenda tradición, casi todas las ciudades son caminables y hay una costumbre o una, digamos, el habitante, no tanto el turista, el habitante utiliza el espacio para caminar. Ámsterdam, París, Roma. Sí, si uno revisa la historia de las ciudades, comenzando por bueno, si nos vamos a la época medieval, la ciudad era 100% caminable, inclusive por su forma de diseño, ¿verdad? De calles estrechas, placitas, fuentes, restaurantes y cosas así, y una arquitectura muy agradable. Entonces, esos núcleos, hubo dos tendencias a lo largo de la historia, sobre todo después de las guerras mundiales, que algunos fueron destruidos. Entonces, siempre surgió la discusión de si reconstruirlas tal y como estaban o partir hacia la arquitectura más actual, más moderna. Algunas ciudades optaron por rescatarlas, eh, y aunque fueron reconstruidas, se siguió la línea arquitectónica anterior, eh, no preocupándose por construir unas edificaciones modernas. En otras ciudades sí se avanzó hacia la arquitectura moderna, pero en todo caso se fueron manteniendo la necesidad de tener espacios habitables, aunque la arquitectura fuera diferente. Entonces, después de la Segunda Guerra, ciudades como Estocolmo, Copenhague, estaban decidiendo qué hacer, y los arquitectos, los planificadores de la ciudad, tomaron distintas decisiones. Años más tarde, ya en los 70 más o menos, comienzan los esquemas peatonales para ciudades, sobre todo en los países nórdicos, y surgen calles que hoy por hoy son muy famosas y que no solamente han sido para peatones, sino para la bicicleta. Y la gente se preguntaba, bueno, ¿por qué vamos a imitar a nosotros a las ciudades del Mediterráneo con el clima tan frío que tenemos aquí arriba? Y no, la gente se acostumbró y hoy una ciudad como Copenhague es fundamentalmente ciclista y peatonal, ¿verdad? Peatonal totalmente. Sí. Muchas de esas ciudades cierran la ciudad para el tránsito cuando hay cierta cantidad de automóviles y se quedan con movimiento de transporte público y peatonal por todo el resto del día. Sí, esa ha sido una de las partes más difíciles de congeniar, de conciliar esa diferencia entre el caminar o andar en bicicleta, o inclusive con el transporte público, versus la presencia del automóvil, ¿verdad? Sí. Bueno, las ciudades se han extendido mucho y uno no va a pretender caminar del centro de San José hasta Escazú o Santana, pero como hablábamos hace un ratito, en cada uno de estos núcleos, aunque haya desarrollo de expansión y de baja densidad, uno tiene que preguntarse, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar con esta expansión? ¿Qué pasaría con la 27 de aquí a Punta Arenas? ¿Vamos a seguir con un desarrollo lineal ilimitado, dependiendo de una sola carretera? O si dentro del espacio que ya ha
ha crecido, que se ha venido construyendo. La planificación, los municipios, los arquitectos podemos influenciar para que alrededor de áreas ya desarrolladas se introduzca un modelo de ciudad más apacible, más caminable, con espacios públicos más bonitos. Y es que uno lo nota, por ejemplo, cuando uno va a cualquier mall, eh, por supuesto que el mall tiene una forma de sustituir o suplantar, El entre espacio comillas, público. el espacio Sí, es público un de la espacio ciudad. público falso. Exacto, es un poco, pero digamos que la parte comercial descubrió que atraer a los carros significaba generar un gran espacio de estacionamiento. Y luego adentro, usted tiene todas las características de una ciudad, aunque sea falsa, pero ¿qué es lo que tiene usted? Tiene calles, avenidas, tiendas, Grandes heladerías, ventanales, limpieza, acabados bonitos, seguridad, orden. decoración, seguridad. Eso es lo que debe ser la ciudad también, Sí. ¿verdad? Eh, bueno, si ya el mall tiene esa característica, yo diría que le faltan varias características más para, para integrarlo a una ciudad compacta, como por ejemplo que tenga menos muros que en sus fachadas, que sea más abierto a un espacio urbano igualmente más abierto, que alrededor del mall pudiese haber más residencia, que entre esa residencia y los locales comerciales o los hospitales o los otros comercios se pudiera caminar más en vez de uno preocuparse de andar en carro todo el día. Y hay un esquema que nosotros usábamos hace algún tiempo para mostrar cómo es nuestra vida urbana. Nuestra vida urbana es como un abejón, ¿verdad? Que anda volando por todo lado porque nos obligan a ir de la tienda a la panadería, de la panadería a la ferretería, y todo es en carro y todo es en una movilidad constante, en vez de estar disfrutando de esas mismas funciones urbanas, pero al alcance de sus habitantes, Claro. de manera que pudiéramos caminar más, disfrutar más la arborización, el mobiliario urbano, etcétera, etcétera. Entonces, creo que en algún momento, yo creo que el sector privado, el sector inmobiliario, que es el que más construye, obviamente, eh, tiene que poner los ojos en este modelo y, y, no, y dejar de pretender, o más bien orientar su tipo de desarrollo inmobiliario a estos conceptos donde sí, ya yo hago una muy buena inversión, un gran condominio, un gran centro comercial, pero ¿por qué no dotamos también complementariamente a esos sectores de estos otros conceptos que son parte de la vida urbana, ¿no? Claro. Sí, porque además estos centros comerciales no son para todos. No son ¿Verdad? para todos. Son para cierto sector con ciertas condiciones. Entonces, la gente que realmente más necesita el espacio público es la que no puede aprovechar estos espacios. Por eso es que es importante que las ciudades tengan todos estos valores que usted menciona. Sí, y por ejemplo, volviendo los ojos otra vez a la ciudad de San José, San José tiene una serie de características que son muy interesantes y muy importantes. Tiene un tramado de cuadras relativamente pequeño, inclusive si usted se extiende hacia un poquito hacia las afueras, Sabana, Romoser, San Pedro, si bien no todo es caminable porque a veces hay topografía difícil, pero la peatonización tiene que conjugarse muy bien con otros medios de movilidad activa como la bicicleta o el transporte público masivo, que teniendo una ciudad tan extensa,
a la gente hay que movilizarla en tiempos óptimos dentro de las condiciones de movilidad que tenemos, que son, todo el mundo ve calles estrechas, todo el mundo ve falta de espacio, entonces el congestionamiento vial que tenemos es muy complejo, pero hay un esquema global que es viable lograr, porque si vemos la ciudad como un espacio mucho más grande, ya tenemos carreteras que son de carácter regional. A esas carreteras, lógicamente, hay que darles todas las condiciones y características para que realmente haya un flujo bastante ágil, pero ese flujo no debe pasar por el centro de la ciudad. Totalmente, ¿Verdad? claro. A la ciudad debe entrar el carro que necesite ir a la ciudad, pero igualmente hay que ponerle algunas características asociadas al estacionamiento o a los park and rides, al transporte público, para lograr esa convivencia, esa integración de ideas. Entonces, San José tiene escala humana, tiene infraestructura, tiene escuelas, tiene colegios, tiene universidades, lo que no tiene es población, porque la hemos ido sacando y toda esa está en la periferia. Sí. La pregunta que yo quisiera hacerle a todos los que se han ido a la periferia es si están cómodos con la viajadera. Sí, porque al final te vas a un lugar más tranquilo, donde puedes vivir y pasar tiempo con tu familia, pero te comes 3 horas de presa todos los días, entonces realmente no estás pasando ese tiempo con la familia. Entonces veo que tenemos dos situaciones que pueden ser balanceadas perfectamente bien si la idea urbanística es correcta. Claro. Si yo me voy a vivir a Ciudad Colón, pero cada mañana salen de Ciudad Colón miles de carros por los desarrollos inmobiliarios, en primer lugar, no estoy disfrutando de Ciudad Colón. Salgo muy de madrugada, llego muy de tarde. ¿Y cuáles son las características que podría ofrecernos Ciudad Colón como ciudad pequeña para convivir en la ciudad? Entonces, las funciones que necesita Ciudad Colón para que mucha de esa gente no tenga que viajar, hay que estudiarlas e irlas dotando para que ese espacio habitado sea más humano, sea más de mejor calidad. Y al revés, en el caso de San José, y lo pongo solo como un ejemplo, pues podría ser Cartago, podría ser Heredia, lo que hay que llevar es la inversión inmobiliaria al centro con diseños adecuados. Por ejemplo, no vamos a hacer un mall o vamos a hacer un condominio en San José de tapias cerradas. La figura del condominio es una gran ventaja porque sobre un terreno X usted puede construir varios pisos y está aprovechando mejor el suelo. Pero ese condominio en su exterior, en su fachada del espacio público, no puede ser una tapia. No. ¿Verdad? Tiene que ser un espacio que si yo camino por ahí me es agradable, que hay contacto entre la gente. Sí, tiene que ayudar a aportar a la ciudad. Exactamente. Entonces, yo creo que uno no puede decir que el desarrollo inmobiliario o el crecimiento urbano ha hecho todo mal. Ellos han hecho lo que han tenido que hacer, pero dentro de esa forma de crecer hay mucho que se puede mejorar. Sí, claro, y esas mejoras incluyen este tema que estamos conversando de peatonización. Yo quisiera regresarme un momento. En su libro hay 2 tipos de texto, uno que está en negrita y uno que está en una fuente normal. Uno es la parte teórica y el otro es como la propuesta de la ciudad. Usted hizo un ejercicio similar al que nos estaba contando cuando los países nórdicos dijeron, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer lo que hacen los países del Mediterráneo? ¿No? Usted
analizó las situaciones que encontró y la teoría, y en su momento le tocó trabajar en San José, una ciudad tropical, ¿verdad? Cuando usted hace ese ejercicio intelectual y de diseño o digamos de gestión, porque primero es un ejercicio más como de gestión, ¿qué es lo que toma en cuenta para iniciar el proceso? ¿O por dónde es que empieza este proceso en la ciudad de San José? Sí, es muy interesante. ¿Y por qué lo hice así? Cuando uno está estudiando, pues uno es como una esponja, ¿no? Adquiere conocimientos y lee mucho libro y lo llevan a uno por toda la academia, pero si uno lleva en mente o uno lleva la claridad de por qué yo quiero hacer esa maestría, yo creo que a uno se le facilita mucho el escoger los temas dentro de la maestría, ¿verdad? Porque hay cierta libertad y no despejarse del lugar de origen de uno. Entonces, en la medida que yo fui leyendo y fui consultando mucha bibliografía, hablando con el tutor y con los colegas, yo me iba imaginando cómo podía ser la ciudad de San José, no en términos tan idílicos como que yo fuera a proponer una ciudad completamente nueva, sino más bien partiendo de las características que tenemos, qué podía sacársele provecho a la ciudad de San José. Y entonces, entre esas cosas, en ese momento, era la escala, las distancias, el ancho de las calles, el carácter residencial que tenía San José, el carácter comercial también de la ciudad, sus vínculos con cantones cercanos, a distancias relativamente cercanas, la existencia de un transporte público que podía ser modernizado, un proyecto que posteriormente lo trabajamos ya con la consultoría adecuada, pero en todo caso, San José es una ciudad 100% vivible y yo me alegro mucho que haya tantos grupos haciendo tours y llevando a la gente a conocer edificios o rincones o cosas de esas que tiene San José, porque ahí se aprecian otro tipo de detalle, ¿verdad? Que hay una fuente por aquí, que hay un monumento por allá, que qué dice tal cosa. Eso es muy interesante y muy necesario. Esa es una escala de las cosas que se pueden orientar, pero la idea general es qué podemos hacer por la ciudad y de hecho, bueno, de ese planteamiento que está en el libro, se analizan, bueno, cómo nacen las plazas urbanas, cuál es el carácter de las plazas urbanas y podemos notar que a pesar de esfuerzos que se fueron haciendo en décadas anteriores, muy bien orientadas, sin embargo faltó el componente población, ¿verdad? Yo tengo la Plaza de la Democracia, tengo la Plaza de las Garantías Sociales, la Plaza de la Cultura, eh, tengo la Sabana, tengo el parque más al sur, pero los proyectos de vivienda quedaron irresolutos totalmente, ¿verdad? Hace poquito se tuvo el impulso de la ciudad de gobierno. Inicialmente se pensó que ese proyecto tenía que nacer con vivienda también. Se le quitó la vivienda. Y yo hubiera esperado que si el proyecto se desarrollara, el sector privado se metiera Claro. alrededor de Ciudad Gobierno y repoblara la zona. Entonces, sí, yo escribí el libro pensando siempre en ese modelo de ciudad que podíamos tener. Eh, el otro gran tema es el transporte público, eh,
que lo hemos estudiado por más de casi 30 años ya, y siempre que estamos llegando a la meta, ¡pum!, se cae. Y yo De siempre hecho, me ustedes pregunto, habían trabajado la sectorización de rutas. sí, inclusive en el gobierno anterior se avanzó mucho en el proyecto de la sectorización, dejamos los contratos firmados con los empresarios, eh, que no era una cosa sencilla porque la ciudad de San José, del área metropolitana de San José, había sido dividida en sectores desde el año 99 por el consultor Leonardo Castro, y en cada sector, de acuerdo a los flujos, a los volúmenes, las necesidades de la gente, se llegó a la conclusión de que el transporte tenía que ser periférico dentro del sector y con servicios troncales hacia el centro de San José, de manera que no todos los buses llegaran a San José. Ese esquema quedó firmado, pero en esta administración se desechó. Bueno, todavía estábamos sin transporte público avanzando. Y también está el tema del tren interurbano, que cuando nosotros lo analizamos en el PRUGAM, igual con el ingeniero Leonardo Castro, estábamos convencidos de que el transporte de tren interurbano más el sistema de autobuses era los dos elementos perfectos para contar con una movilidad masiva. Y al llegar a las ciudades, usted tenía una movilidad a pie o en bicicleta más agradable, que es lo que estamos con tema principal en esta conversación. Hay condiciones entonces que no se tienen en nuestras ciudades, el transporte, por ejemplo. Ese puede ser uno de los temas por los que cuesta tanto ver proyectos de peatonización. Sí, porque no hay una comprensión de la importancia de la peatonización, como no hay una comprensión de la importancia del transporte público. Pareciera que los ojos de toda Costa Rica están puestos en carreteras y en el carro, Es lo ¿verdad? único que inauguramos de por sí. Pero en todo caso, también es un tema que vos tocaste hace un rato, también es una parte de cultura urbana de la sociedad. En muchas latitudes usted planifica una nueva carretera y la gente se pare manos porque van a destruir parte de una estructura espacial urbana, ¿verdad? Aquí hay que llegar a ese estatus en donde la población realmente se preocupe de la ciudad que tiene y cómo puede ser mejor y cómo la puedo cuidar y cómo no tiro basura al suelo y cómo no atasco las alcantarillas y cómo arreglamos las aceras, que ese es otro factor importante de la peatonización, las aceras, porque no todos son paseos peatonales. No. La acera es el principal aliado del peatón. Yo le digo a la gente que la mejor prueba para darse uno cuenta de cómo están las aceras es salga con un coche y un niño. Totalmente de acuerdo. El chiquito llega quebrado en 4 pedazos, ¿verdad? Porque no hay forma. O sea, las rampas no funcionan, las aceras son muy angostas, son irregulares. Entonces, ¿cómo se arregla una ciudad si no hay una idea global de corto, mediano y largo plazo, con A, B, C y hasta la Z de proyectos, con plazos desde un mes hasta 50 años, que eso es totalmente viable en una ciudad? Cómo impulsar el transporte público ya con modernización de la flota, con transporte eléctrico, cómo impulsar un tren y si el tren debe ser a nivel, aunque cueste 100 colones, o elevado, aunque cueste 1000, ¿verdad? Para ponerlo en forma caricatural. Sí. ¿Por qué? Porque la ciudad es un proceso de muy largo plazo.
Y usted puede a veces meter cabeza de que no, hey, solo hay 500 millones de dólares. ¿Cómo vamos a invertir 3.000? Pero es que las formas se buscan y los financiamientos se buscan y el plazo se busca y el interés se busca. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es el objetivo de una sociedad, no de un gobierno que tiene que poner una placa. Ahí lo que usted acaba de decir resume mucho nuestros 30 últimos años de política urbana, donde se han hecho intervenciones. Usted mismo ha participado en algunas de las más importantes, Plugam y otras, y cuando llega la hora de poner el huevo, los gobiernos se quitan, las instituciones se quitan, y no hacemos lo que dijimos que íbamos a hacer. Y además hemos entrado en un deporte que es muy peligroso para el bienestar de la sociedad. Es lo que llamo yo, subimos 4 peldaños de la escalera y bajamos 3. Entonces volvemos a quedar con un estatus de desarrollo más bajo que teníamos. Y eso, no, yo siento que ningún gobierno, ningún gobernante tiene el derecho de llevarnos al pasado cuando las cosas quedaron listas para la ejecución. Porque ese gobierno a su vez va a hacer lo mismo y va a necesitar que el siguiente le desarrolle las obras que él dejó planificadas, ¿verdad? Es un proceso continuo. Yo pongo el ejemplo de la gente que siembra madera de cultivo. No sembrar madera para cultivar mañana, porque los árboles, dependiendo de la especie, van a necesitar 5, 10, 15, 20 o más años. Pero cuando ese ciclo se completa, usted tiene madera todos los días. Lo difícil es pasar los primeros años, pero luego la madera se aserra todos los días y seguir sembrando igualmente. Bueno, así es como se construye una ciudad, con obras que hoy alguien tiene la idea, alguien las planifica, alguien las saca a licitación, hay que conseguir el presupuesto, hay que sacarlo a construcción. ¿Cuánto toma cualquier proyecto urbano? Toma por lo general más de una administración. Totalmente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ciudad con estas visiones cortoplacistas? Es imposible, ¿verdad? Salvo que sean obras menores. Y bueno, siempre hay cosas menores que hacer, ¿verdad? Pero sí es importante, ¿verdad? Eso que dice usted de considerar que no es el gobierno, es la sociedad en general que tiene unas necesidades y unos ideales que no se están cumpliendo. Y eso es lo que pasa en muchos, bueno, a nosotros nos pasa constante, cada vez que viene un gobierno cambia las estrategias y cambia la priorización de proyectos y los enfoques, y bueno, sí voy a hacerlo, pero lo voy a hacer como yo digo. Y entonces al final de cuentas no aterrizamos. Llevamos en esto cualquier cantidad de años. Y además, por el entuerto administrativo en el que estamos, entonces resulta que sí, yo, nuevo gobierno, le digo a esta obra, no la voy a hacer porque yo pienso hacerla diferente, o la voy a recortar. Pero ese recorte, ese rediseño, implica nueva documentación, nuevos presupuestos, nuevas licitaciones. O sea, se les va a los 4 años repensando lo que ya el otro había dejado listo. Y entonces nos vamos a la subsiguiente administración, que va a volver a hacer lo mismo. Y entonces, por eso fue que duramos, ¿cuántos años fue con circunvalación? Bueno, circunvalación nace en los 60s. Y si usted lee la historia de circunvalación, el planteamiento original era con pasos a desnivel. Pero había que hacerla, y entonces se hizo a nivel. Y con el tiempo se convirtió en una calle urbana, no en una carretera, ¿verdad? Porque atravesaba todas las partes de barrios con cruces de calles a nivel y con semáforos. El primer paso a desnivel fue saliendo por ahí en algún momento, y después el segundo y el tercero. Hoy está ya completa, y aún así hay
cosas que hay que arreglar. El principio de la circunvalación está bien, es un anillo que me permite a mí crear conectividad vial con las carreteras regionales y me permite evitar que más tránsito entre a la ciudad cuando está de paso, porque Exacto, cuando no tiene por qué pasar. la cuadrícula urbana de cierta manera permite lo que la ingeniería de tránsito llama la redundancia vial. Si usted no va por esta calle, va por aquí y ahí le busca la comba al palo y sale, ¿verdad? Pero la cuadrícula urbana no es para eso. La cuadrícula urbana es para la convivencia de la gente, pues no es que todo es para la gente, hay calles y seguirán habiendo un sistema de vialidad, pero controlado. Y dentro de toda esta visión, si usted arma el paisaje completo, te vas a dar cuenta que en esta administración puedo hacer A, B y C, la siguiente tiene que ser B, C, D y así sucesivamente, y cuando lleguen a la Z hay que empezar de nuevo, porque la ciudad no se termina, pero yo voy logrando que la sociedad, que la población tenga una forma de vida mucho más agradable, más pacífica, con más seguridad. San José se nos ha convertido en un problema muy serio. Tenemos, según estudios, más de 200 edificios en abandono o vacíos. Y vea qué interesante, vamos a suponer que queramos rehabilitarlos. Entonces empiezan nuevos códigos, que la escalera de incendios, que la parte eléctrica, que la parte estructural, que la cosa, bueno, entonces túmbenlos de una vez y hagan edificios nuevos. Ahora, ¿de quién es la propiedad? ¿Cuál es el sistema financiero que permite hacer esas cosas? Porque hay que buscarlo. O sea, si hay un deseo de recuperar la ciudad, se hace. Si no hay un deseo de hacerlo, vamos a terminar con lo que en la literatura mundial se llama el efecto Donut, y que yo no lo llamo donut, yo lo llamo bizcocho, porque tiene doble hueco y es enredado. hemos creado un efecto bizcocho en nuestra ciudad capital, nada menos la ciudad capital, y cada vez que queremos hacer algo, empiezan las discusiones y los planteamientos nuevos y los nuevos. No podemos avanzar de forma constante en absolutamente nada. Así es. A mí me gustaría que conversáramos sobre algo que usted me mencionaba antes de la conversación, y es que la peatonización no es solo hacer un bulevar o hacer una acera. Hay una serie de componentes que se deben articular, y usted es probablemente de las pocas personas que ha hecho esto en la realidad, ahí está en San José, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es ese proceso de articulación? Porque hay decenas de instituciones que meten la cuchara, y municipalidades y gente, y todo el mundo opina. En este país la opinión de todo el mundo le hacen caso. Entonces, es muy importante eso, porque, por ejemplo, en el caso de la Avenida Central y la calle 2, que fueron las dos primeras, la Avenida Central sobre todo tiene una vocación de peatonal desde los años 50. Acordémonos que la Avenida Central era el gran mall de Costa Rica, ¿no? Claro. Todo el mundo venía a comprar a la avenida. Eso fue generando que en las épocas finales de año, Navidad, cerráramos ese espacio, primero en cierto horario, después en las noches, y la gente llegaba ahí, tiraba confeti, era una fiesta urbana muy bonita. Ya después llegaba enero y eso desaparecía. Empezaba con el aguinaldo al principio de diciembre. Con el aguinaldo. Luego creo que la Escuela de Arquitectura de la UCR hizo un planteamiento, el MOP hizo otro planteamiento. La cosa es que, bueno, nunca se ejecutó nada formal. Cuando yo regresé de Inglaterra, entré a trabajar en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz,
y la compañía tenía el proyecto de electrificar subterráneamente 300 cuadras del centro. Y lógicamente no tenían que encenderme a mí ningún bombillo para imaginarme que ese era un punto de partida idóneo para un proyecto de rescate general para la ciudad de San José. Y estando yo en estas cosas, ayudándole ahí a los ingenieros de la parte eléctrica con las cuestiones urbanas, yo le planteé al gerente general que peatonizáramos de una vez por todas la Avenida Central. Y la idea de la compañía era empezar un poquito por la periferia de esa área del proyecto, porque en la periferia hay menos intensidad de uso de la parte eléctrica y por lo tanto es un poco más barato quitar cables y todas esas cosas. En la avenida estaba el meollo principal y sin embargo el gerente, que era don Pablo Cop, me dijo, sí, sí, tenés razón, entrémosle. Y con eso logramos realmente dar inicio, llamamos a la municipalidad, le propusimos la idea y bueno, se hizo. En el libro mío yo planteé no una calle, ni una avenida, yo planteé una red peatonal para toda San José, que no está estrictamente definida cuál es el trazado. Puede ser hoy la avenida 2 y mañana la quinta, eso va a depender de las condiciones urbanas, pero la idea es que pudiéramos hacer una red peatonal. Y mucho se ha hecho en estos años. Bueno, ahorita están concluyendo la avenida Central, que va a llegar hasta la California. Pero ya llegaron hasta la flota. Pero vea qué interesante. Ahí tenías vos un proyecto de electrificación subterránea, una limpieza del espacio aéreo de la ciudad, una posibilidad de peatonizar, una posibilidad de hablar con los comerciantes para que hicieran un tratamiento de esos edificios, una posibilidad de arborizar un poquito. Pensando un poco más adelante, con electrificación subterránea, cable subterráneo, fibra óptica subterránea, se podía pensar inclusive en mayor densidad de la ciudad. Y con el proyecto del alcantarillado sanitario, se sustentaba la parte sanitaria de la ciudad. Entonces, íbamos pensando en forma escalonada, intersectorial, intertemática, de ese futuro de la ciudad. ¿Por qué estas cosas se desaprovechan? Totalmente. Al menos ahí quedó la avenida, ¿verdad? Bueno, la electrificación subterránea sí se hizo en todo el espacio. Que además lo que usted decía, el espacio público se embelleció de una manera porque quitó esos enredos de cables que había por todo lado y usted ve la ciudad y le encuentra cierta belleza a los segundos pisos y así, porque no hay cables. No, y la lógica de un país en vías de desarrollo que no tiene tanto recurso económico, si se invirtieron una gran cantidad de millones de dólares en la electrificación subterránea, ¿cómo eso no se aprovechó para la densificación? ¿Verdad? Porque ahí tenías la energía, tenías las telecomunicaciones. Si ibas a tener el alcantarillado sanitario, que durante tantos años estuvimos prácticamente con cloacas obsoletas y sin ductos principales que llevaran a las plantas de tratamiento, si ya eso también se iba a ejecutar, si además de eso teníamos una planificación del transporte público, faltaba meter el penal, sí, sí. ¿verdad? De la ejecución, démosle a esto y cuánto vamos a durar en esto, 20, 30 años, lo que sea. Por eso el PRUGAM tenía una meta del 2008 al 2030, ¿verdad? Porque hizo un plazo de 20 y pico de años de planificación y ejecución. Que para una ciudad no es nada. Para una ciudad no es nada. Entonces, esas cosas son las que yo espero que algún día maduremos desde el punto de vista urbanístico y pongamos los pies en el suelo de que realmente la ciudad
hay que tener una visión general, una serie de inversiones y proyectos y una ejecución constante de administración en administración. Y para esto los sectores inmobiliarios, la academia, la parte comercial en general tiene que poner su granito de arena o su granote de arena porque son ellos los que lo van a hacer posible, ¿no? Usted me contaba antes que cuando estaban haciendo lo de la Avenida Central y todos estos proyectos de electrificación, usted a propósito tomaba taxis para ver qué era lo que decían. ¿Y qué decían? Bueno, los taxistas se quejaban porque les habíamos quitado espacio vial. Lo mismo que está ocurriendo hoy con el caso de Heredia, ¿verdad? Que hay una propuesta interesante para peatonizar una avenida ahí, que no es ni siquiera tan grande, pero que tiene mucho recurso patrimonial a lo largo de esa avenida y que debe ser conservado. Porque a diferencia de la avenida central, esa avenida de Heredia, que dicho sea de paso, el primer proyecto de una avenida peatonal en Heredia lo hizo la arquitecta Jessica Martínez en su tesis de grado. Imagínate, estamos hablando igual de hace veintitantos años, ¿verdad? Entonces, el objetivo de peatonizar no siempre es comercial. Puede ser cultural, puede ser de festividades, puede ser de edificios patrimoniales, en fin, muchas cosas. Para la gente que nos está viendo y que no están ubicados, es esta avenida que pasa al costado norte de la parroquia. Exacto. Donde está la Casa de la Cultura, que era la antigua casa de... Y está el torreón ese. Está el Fortín, el Correo, la Escuela República Argentina, la antigua Fosforera, el Liceo Heredia. Y desemboca en la UNA. Y va desde la Universidad Nacional hasta el Palacio de los Deportes. Exactamente. Entonces, y la gente se queja porque Heredia tiene mucho carro, que le estamos quitando vías, etcétera, etcétera. Bueno, yo no tengo que ver nada con este proyecto, pero lo hablo en términos personales porque... Es un experto. ¿Y por qué la gente se queja? Porque no tiene otra visión que la forma en que nos estamos desarrollando, ¿verdad? Sí, el cambio asusta a mucha gente. Es interesante porque fue probablemente la misma reacción que tuvo la gente en la Avenida Central. Y vamos a ver, en la Avenida Central se debe mover como 4 o 5 veces más gente en esa época que la que se mueve en Heredia. Sí. Y lo lograron. En los estudios que yo hice para la Alajuela, ahorita no me acuerdo de las cifras, pero yo estimé cuánta gente se movía en los paseos peatonales de Copenhague, y cuánta gente en Alajuela y cuánta gente en San José. Y nosotros teníamos un flujo de gente importantísimo, importantísimo, ¿no? Bueno, todavía, porque la Avenida Central se vinculó también con los buses. Entonces la gente llegaba de Cartago, llegaba a la Coca-Cola, tenía un espacio donde transitar tranquilo. Lo que pasa es que también esa espantada de gente, sobre todo de la clase media, hacia las afueras, también hizo que se bajara un poco la calidad del comercio, ¿verdad? Si usted analiza, muchas tiendas que antes estaban ahí ya no están. Y entonces, entre algarabía, micrófonos, parlantes, rotulación comercial, suciedad, etcétera, etcétera. Entonces, claro, la gente dice, pero ¿cómo voy a volver yo a San José dentro de ese clima? Pero es que la ciudad está ahí, o sea, es cuestión de recuperarla. Recuperarla, es que de eso se trata. Creo que como muchas estrategias de recuperación, la peatonización es una manera de darle un valor, recuperar ciertas conexiones y relaciones que la ciudad tenía o debería tener. Y ciudades, hablemos de las 4 ciudades principales de nosotros, por decir, nada más por mencionarlas:
Cartago, Heredia, Alajuela y San José tienen un tremendo potencial de peatonización. Así es. Que nadie ha querido aprovechar. Pero hay edificios históricos, hay parques, hay plazas, hay flujos grandes de estudiantes que se mueven de un lado a otro. Los estudiantes no tienen auto, entonces es un movimiento prácticamente solo peatonal y que se mueven en ese sentido. Los colegios, las escuelas que están en esa zona. Una vez, estando en la compañía de Fuerza y Luz, hicimos un ejercicio y le pedí yo ayuda a recursos humanos de la compañía y les dije, vean, seleccióneme unos 20 funcionarios de distinto rango, profesionales, técnicos, de la limpieza, de los choferes, en fin, hágame una muestra de personal de diferentes rangos. Los reunimos y les lanzamos una pregunta. ¿Ustedes vivirían en San José? Jamás, jamás. ¿Y por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto. Pero luego empezamos a enseñarle fotos de San José mejorada, que eran nuestros diseños, ¿verdad? Y, en esa ciudad sí viviríamos. En esa ciudad sí viviríamos. Pues es lógico, ¿verdad? La gente no tiene por qué ver lo que no ha estudiado. La gente no sabe leer la ciudad, pero la gente sí sabe sentir la ciudad. Entonces, cuando en un barrio se le va el agua, usted dice, no tengo agua. Del agua no conoce nada técnicamente, pero no tiene agua. Cuando el bus está con un mal servicio, eso es lo que sienten. De la planificación del transporte no saben nada, ni tienen por qué saberlo. Pero en la medida que usted pueda capacitar a la gente en la problemática urbana de una forma sencilla y agradable, ellos van a apoyar que sí, la ciudad tiene que cambiar, tiene que ser rescatada. Así es. Y ya mencionamos un poquito lo de Heredia y en general de otros lugares. Con la experiencia que usted tiene, para ir cerrando el programa, ¿cuáles recomendaciones le daría a la gente que estaba proponiendo o que busca desarrollar este tipo de iniciativas? En primer lugar, al sector privado, yo volvería a insistir, porque con el sector privado fue el primer sector con el que yo hablé cuando me nombraron director del Plan Nacional de Desarrollo Urbano. Yo me reuní con una gran cantidad de desarrolladores en un centro comercial al frente de Multiplaza y les propuse todas estas ideas, hace 30 años, ¿verdad? Y me dijeron que sí, que tenía razón, pero que había que dejar que llegara el momento. Bueno, ya está llegando el momento. El sector privado se viene acercando un poquito más a la ciudad. Siento yo que lo que le hace falta son esas pinceladas de hacer más humana la ciudad. Porque yo levanto edificios en Romoser y en Anunciatura y muy bonitos y todo, pero salgo en carro, regreso en carro y del espacio público no me acuerdo, ¿no? Entonces, el sector inmobiliario es muy importante que le apueste a la ciudad. Ellos tienen sus formas de hacer sus cálculos de rentabilidad, pero hay que entender que en esto no todo es una rentabilidad para adentro, como dicen, sino que tiene que haber un componente social porque eso tiene más futuro. Hay que seguir invirtiendo en la recuperación de los espacios públicos, la parte comercial, pero sobre todo, la parte residencial. San José tiene muchas zonas en deterioro, ¿verdad? Muchos sectores que tienen ya casitas de 100 años, de madera, lotes muy estrechos. Entonces ahí se requiere una visión dentro del plan urbano de qué hacer con cada una de esas cuadras. En San José, por ejemplo, hay terrenos
Si usted ve el plano catastral de San José, salvo excepciones, los lotes son pequeños. Y entonces, si yo soy propietario de un terreno de 300, 400 o 500 metros cuadrados, ¿cuál es la normativa que me rige en este momento? Si yo quisiera hacer un edificio de 7 pisos, ¿a dónde meto los carros de 7 pisos? Exactamente. Entonces, ¿es obligatorio tener estacionamientos en los edificios del centro? ¿Sí o no? En el centro histórico no debería ser pero obligatorio. podría ser optativo, o sea, yo desarrollador sabré si lo puedo meter o no. Pero si no fuera obligatorio, entonces es residencial y para toda esa gente que no necesita carro ni quiere tener carro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es obligatorio? Al contrario, si el sector inmobiliario, con los recursos que tiene, logra propiedades más grandes, bueno, ahí sí pueden tener sus desarrollos de parqueos subterráneos o en un primer piso, lo que sea. Pero lo importante es generar residencias y habitantes, generar esa relación de los habitantes con su espacio público, limpiar ese espacio público, regenerarlo, porque eso no sé si lo haría el sector privado, pero de alguna forma tienen que salir los recursos públicos para mejorar lo que tiene que mejorar. Hay un camino, lo que pasa es que no hemos querido totalizarlo, conceptualizarlo íntegramente y calendarizarlo en forma por lo menos esquemática de que esto todo puede llevar varios años en ser ejecutado. El día que en San José el sector inmobiliario decida coger 3, 4, 5 cuadras de un solo tiro, yo le cuento si esta ciudad no cambia. Totalmente. Bueno, don Eduardo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, conversando sobre estos temas tan importantes. Buenas tardes. Muchísimas gracias y espero que con este intercambio de opiniones avancemos un poquito más en este tema. De eso se trata. Muchas gracias. Buenas tardes.